Bienvenidos estudiantes a la clase del presente día que vamos a ver el sistema de control interno y sus tres pilares fundamentales que corresponden al autocontrol, autogestión y autorregulación. ¿Qué es el control interno para empezar? Es un proceso ejecutado por los órganos de dirección u órganos de gobierno corporativo y de una forma transversal hacia todo el resto del personal de una organización. ¿Cuál es el fin de este proceso de control interno? Es proporcionar un grado de seguridad razonable, mas no absoluta, de que los objetivos de la empresa serán alcanzados. Como pueden ver, el control interno es un proceso, es decir, son acciones, comportamientos, procedimientos que deben ejecutarse transversalmente en todos los órganos y entes de una empresa. Normalmente solemos hablar de sistema de control interno, ya que no necesariamente solo es un proceso, sino que todo un sistema interrelacionado que toca desde el gobierno corporativo, la alta administración y gestión empresarial, e inclusive órganos externos que puedan interrelacionarse como partes interesadas. Vamos a ver cuáles son los tres pilares del marco integrado de control interno, basado en COSO. Los tres pilares son el autocontrol, la autorregulación y la autogestión. ¿Qué es cada uno de ellos? El autocontrol, como bien lo dice, es la capacidad de cada uno de los colaboradores o miembros de una empresa, independiente de su nivel jerárquico, posiciones y funciones, en poder autoevaluarse y autocontrolar su trabajo, en poder detectar desviaciones y efectuar por ende las acciones correctivas en el ejercicio de cada una de sus funciones. Y en conclusión, el autocontrol genera esa mejora continua en las tareas y responsabilidades. El autocontrol nos permite mejorar. Ese es como el fin último de este ítem. Pero para poder mejorar, como bien lo sabemos, lo que no se mide o no está definido no se puede controlar. Por ende, no se va a poder mejorar. Entonces, es importante que cada uno de los colaboradores tenga claro para empezar su objetivo final del rol y puesto. Cómo impacta a los beneficios estratégicos, operativos y tácticos en una institución y por ende tener claridad también de sus funciones, de la línea base de sus acciones, para poder evaluar esas desviaciones. Con el siguiente concepto o pilar del marco integrado de control interno tenemos la autorregulación. ¿Qué es la autorregulación? La autorregulación es nuestra capacidad interna como institución, que también va a nivel transversal en todas las posiciones y funciones de la organización, en poder desarrollar desde dentro métodos, normas y procedimientos. ¿Pero con qué fin? Con el fin de desarrollar, implementar y mejorar el sistema de control interno. Obviamente todo dentro del marco normativo aplicable. ¿Qué significa entonces la autorregulación? La autorregulación, veámoslo así, es como una forma en que la misma empresa va a ir evolucionando y mejorando el nivel, alcance y calidad de su propio sistema de control interno. En el autocontrol vemos que es la persona, es cada uno de los colaboradores que debe tener ese comportamiento, ética y línea base de acción, ya que la mejora siempre se va a iniciar desde la persona número uno que ejecuta las funciones o primera línea, como vamos a ver más adelante. Mientras que la autorregulación es un sistemita como el control de la temperatura de un vehículo, el control de nuestra propia temperatura en el cuerpo que se autorregula ante cambios y trata de activar ciertos sistemas para mejorar o contener. En este sentido, las empresas necesitan autorregularse. En ese sentido, la autorregulación exige a las empresas establecer un sistema para mejorar y definir esos métodos, normas y procedimientos que nos van a permitir afinar y calibrar ese sistema de control interno. Y por último, le tenemos la autogestión. La autogestión es la capacidad institucional de poder interpretar, coordinar y aplicar de manera
efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa delegada. Para poder hablar de autogestión, y aquí vamos a verlo más adelante cuando veamos la separación entre gobierno y gestión, la autogestión es la capacidad ya dentro del hacer de una empresa de llevar a la práctica todas las tácticas operativas y estrategias para el alcance de los objetivos. Es autogestionarse en línea, número uno, el propósito y objetivos estratégicos. Y número dos, de una forma efectiva, eficiente y eficaz. Podemos ejercer autocontrol y tener sistemas de autorregulación, pero si en la gestión que hacemos, en el hacer, no somos efectivos, eficientes y eficaces en lo que se nos ha delegado, es decir, optimizar recursos, minimizar riesgos, maximizar beneficios, y aquí ya toca la autogestión indirectamente, directamente, mejor dicho, la creación de valor, esta capacidad, si es débil, podría impedir el logro de los objetivos, que es al final, dentro del marco integrado de control interno, el fin último del control interno y de cualquier sistema de control interno. Tratar de asegurar en la medida y de la forma más razonable el lograr esos objetivos. El control interno va enfatizado al hacer de las personas y a la interrelación de estas personas con la gestión que ejecuta. La gestión de riesgos es más estratégica y es más amplia. Incluso pueden haber riesgos en el sistema de control interno, porque no los podemos administrar, no está el personal capacitado, no existen métodos y normas, etc. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. No obstante, para hablar de gobierno corporativo, este es uno de los pilares fundamentales, el sistema que se establezca o marco en el que opere el control interno. Y los tres pilares bajo cualquiera de las metodologías de control interno es el autocontrol, autorregulación y autogestión. Y como ejemplos, podemos traer algunos ítems que pueden ir desde los más simples hasta los más complejos, manuales, semiautomatizados o totalmente automatizados. Para el autocontrol podríamos utilizar, por ejemplo, checklists, cuando yo estoy ejecutando alguna de mis tareas para asegurar que cumplí, o tener checklist de verificación del cumplimiento de los requisitos de cómo debe ir desde un informe, una presentación o un producto per se. El cumplir las tareas específicas de cada procedimiento y el cumplir con las tareas de ese paso a paso que se me defina es importante porque si no, ¿cómo sé yo que estoy haciendo desviaciones? ¿Cuál es la línea con la que me comparo si lo que he ejecutado lo he hecho a bien? Ya no digamos el establecer metas, tiempos u otro tipo de requisitos en mi día a día. Otro tema de autocontrol es efectuar las actividades de supervisión o autosupervisión. Aquí es donde vamos a ir entrando un poco al tema de riesgo, donde a veces en riesgos nos pide que ciertas funciones críticas o de alto impacto prevención de riesgos haya esa segregación de funciones, alguien que ejecute, alguien que valide, alguien que autorice. No es necesario hacerlo en todas las acciones que hagamos en una empresa, pues eso sería engorroso, pero sí en aquellas que son una acción preventiva o un punto crítico de control para prevenir riesgos. Por ejemplo, un punto aquí específico es cuando alguien está en un coaching de inducción y está aprendiendo. Normalmente se le pone a ese coach que le valida lo que está haciendo previo a, mientras cierra su curva de aprendizaje. Esas son supervisiones específicas porque se sabe que en la inducción o cuando una persona asume por primera vez el puesto, el marco de desviaciones es más amplio y de acuerdo a cada curva de aprendizaje. Y monitoreo de procesos a través de indicadores. Por ende, el autocontrol es importante que cada uno desde sus puestos y no digamos a través de herramientas como el Balance Scorecard nos permiten establecer indicadores que se alinean a las estrategias y que llegan hasta el último puesto operativo de primera línea. En la autorregulación podemos tener de ejemplo el uso de alarmas, recordatorios de tareas o para no olvidar ciertos cumplimientos de leyes o normativas. ¿A qué me refiero en ese sentido? Utilizar herramientas, lo veo a nivel de cada uno de los puestos operativos desde primera línea, utilizar herramientas para que tengamos fortalecido el cumplimiento y nos autorregulemos. Todas las políticas deberían al menos una vez al año revisarse. Ahí ya me establece a mí un ítem de control periódico, una obligatoriedad interna de acuerdo a las políticas que establezca de la empresa de hacer esa revisión.
ese al menos una vez al año podría diferir en muchas empresas, ¿verdad? Si nosotros trabajamos, por ejemplo, en sacar productos que tienen un ciclo de vida de 2, 3 meses, pues probablemente la revisión del mercado y del estudio de mercado debería ser más corta, o de las nuevas tecnologías. También otras instituciones podría hacerse una vez al año e incluso más tiempo. El otro tema de autorregularnos es aplicar la normativa interna en el desarrollo de las funciones y hacer una autoevaluación periódica. Herramientas como la autoevaluación, la supervisoría ex post o previa, la misma auditoría interna son parte de los métodos en que una empresa se autorregula. Y la autogestión, que es la capacidad, como decíamos, de tratar de ser más eficientes, efectivos y eficaces en nuestro hacer. Y aquí utilizamos ítems como hacer alguna minería o análisis de datos de los resultados que obtuvimos de cualquiera de los procesos o actividades, o por análisis de desempeño de personas y productividad, nos puede servir para tener insumos en rediseñar y proponer mejor. Identificas los riesgos potenciales y los niveles de exposición. Uno de los ítems más importantes de la autogestión es esa capacidad de análisis de riesgos. Y finalmente, solucionar y corregir hallazgos de auditoría internas, externas, y ya no digamos, pues nuestras propias desviaciones que hemos identificado con el autocontrol. Estos son algunos de los ejemplos genéricos que fortalecen los 3 pilares fundamentales del marco integrado de control interno. ¿Y qué son estos 3 pilares? La base para las diferentes metodologías. COSO ha venido evolucionando desde COSO 2013 y otros pininos, digamos, desde el 2009. Luego la versión COSO 2, que fue 2014, y que actualmente se tiene la versión 3, que es la 2017, que integra el Enterprise Risk Management o la administración de la gestión de riesgos institucional, que vamos a ver en otro video tutorial más adelante. Gracias.